Capítulo 8. Entre cicatrices, deseos y sombras. Tomura Shigaraki lo había comprendido hacía tiempo. Todas las piezas del rompecabezas conducían a una sola persona. Midoriya Izuku. Ese muchacho obstinado, molesto, llorón, y, pese a todo, un héroe genuino. Gracias a él, Tomura había encontrado en algún momento una extraña calma, aunque ahora se hallaba sentado en su cuarto helado, un espacio sin calor ni consuelo. Observaba con detenimiento las manos apiladas unas sobre otras en la mesa pequeña, como un altar grotesco. La cama, vieja y desgastada, apenas sostenía 3 sábanas raídas, pero nada de eso le importaba. Su mirada se fijó en la pared fría. Allí colgaba un mapa improvisado, atravesado por líneas rojas que conectaban barrios, calles y puntos estratégicos de la ciudad. Todas esas rutas convergían en una sola imagen, la fotografía de Midoriya Izuku, encerrada en un círculo rojo. Al verla, Shigaraki no pudo evitar sonreír con amargura. Esta vez no dejaré que me controle, Midoriya Izuku, susurró, con una sonrisa torcida que mezclaba desafío y resentimiento. Izuku se preguntaba muchas cosas, pero una de ellas fue cómo llegó a esto. Verse rodeado por varias chicas que poco conocía de ellas y ellas de él, suspiró, sonrió a saber que aún tenía su camisa de ayer. ¿Eso era una buena señal o eso esperaba? Con una calma, movió a cada una chica y se dirigió hacia la ducha. Debía darse una ducha lo antes posible. Kendo se movió lentamente buscando con su mano libre aquel bulto de una calidad buena, pero no lo encontró. Abrió sus ojos cansados de tanto sueño, quería remojar su cara y solo se pudo levantarse y caminar con paso ligero al baño. No pudo oír el ruido de la regadera. Su preocupación solo era lavarse la cara y buscar a ese chico peliverde. Itsuka abrió la puerta del baño. Sus ojos se abrieron como platos. Ahí enfrente suya estaba Izuku sin su playera superior. Notó como su espalda trabajara. Tenía varias cicatrices, la mayoría eran quemaduras de hace años y otras unas manos oscuras, como si estuvieran clavadas en su piel. Por mero instinto caminó con un paso lento, con alguna torpeza en ella. Estiró su mano derecha con calma, deseando no hacerle daño a esa cicatriz que tenía en su cuerpo. Con un leve toque, sintió esa zona rasposa casi desgastada por el daño que había. Kendo-san, la sutil y nerviosa voz de Izuku. ¿Te duele?, preguntó Kendo. En ocasiones, dijo. ¿Cuánto has sufrido? La pregunta no era para burlarse o sentir lástima por su amigo, realmente quería saber cuánto sufrió. Se sentía tan impotente. Si yo te hubiera... Ya no importa eso, Izuku habló con una sonrisa. No te preocupes por cosas que no deberías. Izuku sintió las suaves manos y callosas de Kendo rodeando su cuerpo en un fuerte abrazo. Él no quería su lástima, menos su compasión. Sí importa, dijo Kendo con fuerte abrazo, tú importas, sin saber cómo o por qué sus mejillas comenzaban a caer lágrimas de ella, pero ¿por qué lloraba? ¿Acaso era Izuku? Miró a Izuku, pero se veía normal, bastante normal. Observó con detenimiento el lugar donde estaban. El baño comenzaba a tener bastante vapor con el agua caliente. Vaya desperdicio de agua. Kendo tomó la mano de Izuku, su corazón latía con fuerza como si ella misma pudiera escucharla. ¿Qué demonios estaba haciendo? El movimiento no pasó por desapercibido por Izuku, sus mejillas cambiaron de color a unas rojas, casi como un tomate. La observó queriendo descubrir qué estaba haciendo, pero se veía igual que él, nerviosa, alterada y sus manos comenzaban a temblar. Lentamente Kendo lo metió a la tina, no sabía cómo ni cuándo su ropa inferior desapareció, pero no había sido el único. Ahí enfrente suya Kendo estaba desnuda, dejando ver su belleza natural. Los dos se miraron sin decir nada, pero Kendo suspiró sin darse cuenta que lo tenía guardado hace tiempo. Lo lamento, Kendo recuperó su cordura. Su cara cambió de color a uno más rojo, pero antes que se detuviera una mano la detuvo. Quédate, dijo Izuku. Ella lo miró como el vapor cubría su cuerpo de ambos y sin decir nada el ruido del agua cayendo a su cuerpo era lo único que podía escuchar, lo único que salía de ese baño. Algunas de las chicas ya se habían ido, pero 2 que 3 se quedaron a ver cómo Izuku comía bien. Habían visto que no comía desde hace días. Él quiso reprochar aún así. Las miradas fulminantes de ellas 3 le hacían sudar frío, como si su mirada matara de un balazo. Ahí enfrente suya las miradas serias de Melissa, Toga y Yaoyorozu no eran una de las más amigables que había sentido, bueno, aparte de Bakugo y compañía. ¿Pueden dejar de mirarme así?, él preguntó, pero el silencio fue su única respuesta de ambas. ¿Por qué están molestas? Y todavía preguntas. El reclamo de Toga hizo que le llegara, incluso en su alma. Nunca te has querido bañar conmigo y de pronto, esa chica de manos grandes se baña contigo. ¿Qué se trata esto? Izuku no sabía qué decir. No había pasado nada malo entre dos, simplemente lo hicieron.
Así que te daré un castigo más tarde. Toga solo acarició el cuello de Izuku, quien solo pudo sentir un escalofrío por toda su columna. Me iré a dormir. Melissa miró su teléfono, ya era tarde y debía regresar a casa, si no su tío Mig se molestaría con ella sin avisarle con quién estaba, aunque si dijera que estaba con Midoriya posiblemente se evitaría el regaño. No sabía por qué, pero presentía que su tío le tenía una gran estima a Midoriya, sabía que era su maestro del Oji Verde, pero a tal punto de que tuvieran su número era extraño o algo así. Yao Momo, me tengo que ir, dijo la rubia, no sin antes mirar con seriedad a Izuku. Tú y yo hablaremos después. Los últimos dos se miraron entre sí, ambos hicieron contacto visual. Una notó aquellos ojos verdes esmeraldas, él vio unos ojos onix tan cálidos que lo hizo sentir seguro. Pensé que serías diferente. Ella desvió la mirada haciendo un puchero en el acto. ¿Deberías comer lo que preparamos? Ella lo miró de reojo para desviar la mirada, nuevamente. Sí, fue lo único que pudo salir de su boca. Realmente no quiera meterse en problemas por no desayunar. En ocasiones los dos se miraban de reojo en varias, pero la Onyx desviaba su vista a otro lado y en unas de esas su mirada se concentró en un retrato. Sabía que no era correcto, pero su curiosidad era más fuerte que otra cosa. Con esa lentitud y elegancia que portaba, se levantó con ese paso tan ligero, casi elegante. Llegó al retrato. Cuando lo miró bien, no pudo guardar una sonrisa. Ahí estaba un Izuku pequeño sonriendo, alzando la mano, con un disfraz de All Might y a su lado una mujer de gran estatura, que compartía rasgos faciales. Sonreía verlo. ¿Acaso era su madre? Se preguntó en su mente. Miró de reojo a Izuku, quien aún comía su desayuno. ¿En qué momento cambió? En el retrato se veía tan feliz, casi como si en esa época fuera más alegre que ahora. Cambiaste mucho, ella murmuró para sí misma. ¿Dijiste algo, Yaoyorozu-san? Él preguntó con ese tono casi vacío. Sus ojos se abrieron a notar qué foto tenía en sus manos. ¿Qué estás viendo? Él se alarmó, su cuerpo comenzaba a temblar, no por inseguridad, ni por miedo, más bien por la vergüenza. Se levantó haciendo que la puerta hiciera un chillido desagradable para sus oídos. ¿Me puedes dar ese retrato?, preguntó queriendo recuperarla. La peli azabache fue más rápida que su querido amigo. Desvió su mano hacia arriba fulminando a Izuku con la mirada, algo que a él no le importaba en estos momentos. ¿Quieres recuperarla?, preguntó Momo, a lo cual Izuku asintió. Bien, en ese caso. Izuku sintió un mal sabor de boca cuando Momo Yaoyorozu se quedó en silencio y sonrió. Ten una cita conmigo hoy. Nunca le gustó vestirse muy bien y nunca le gustará, pero debía recuperar esa foto, la única que tenía en su poder, la única que sobrevino. Aún se preguntaba cómo llegó a esta situación, tal vez la desesperación de recuperar algo que desea con tanto poder, pero ¿realmente era eso? ¿O simplemente quería pasar tiempo con Yaoyorozu? Negó rápidamente. Para nada, era eso, lo último, para nada, ¿verdad? Se ajustó la camisa de su traje, sentía que lo arcaba demasiado, pero estaba sorprendido que este traje de hace 2 años aún le quedara. Sabía que no había cambiado mucho, pero había logrado cosas en su línea y esperaba recuperar esas cosas en esta línea temporal. ¿Cómo acabé aquí? Recordó todo lo que vivo hace unas horas atrás. La sonrisa no era algo que deseaba ver, pero ahora no, esa sonrisa de satisfacción era algo que no le gustaba. Miró el retrato, el único que tenía con su madre. Quería tomarlo rápido, lo más rápido que podía. Para la poseedora de eso, vio sus intenciones y solo tuvo una idea: colocó el retrato entre sus grandes pechos. ¿Un movimiento heroico o solamente lo quería hacer? Si Yaoyorozu tenía una faceta rebelde enfrente de Midoriya, pero en otros sitios se comportaba como una dama de clase alta, elegante, educada y sobre todo hermosa. No negaría que era una de las mujeres más hermosas de la UA, claro, detrás de las de tercero. Había conocido a una chica llamada Nejireado, una de las mujeres bellas, eso estaba claro. Bien, entonces, ¿qué dices?, preguntó Momo con esa sonrisa arrogante que portaba. Izuku suspiró. No tenía muchas opciones que diga, pero tampoco era un desgraciado en tocarle solo los pechos y recuperar la fotografía. Está bien, dijo. Perfecto, dijo Momo con una sonrisa. Te esperaré en el centro, a las 16 horas, ¿de acuerdo? Izuku solo pudo asentir viendo cómo su compañera de clase sonreía y se retiraba del lugar. Si es así como llegó a esta situación, pero realmente valía la pena recuperar esa foto, no lo sabía, pero quería hacerlo. Era la única foto que tenía de su madre con él. Midoriya-san.
Izuku salió de sus pensamientos al oír esa voz tan dedicada de Yaoyorozu, miró dónde provenía la voz de su compañera de clase. Por un momento su vista se hacía lente, observando cómo Momo tenía un vestido de color rojo le llegaba hasta sus pies, desde su cintura hacia arriba tenía un escote que dejaba descubierto sus grandes proporciones, pero estaba tapada con un chaleco de color negro, su cabello estaba recogido de una sola coleta, estaba planchado como si fuera chino por naturaleza. Detrás de ella había menos 5 guardaespaldas de traje negro y camisa blanca, todos vestidos iguales, al igual todos tenían unas gafas oscuras y unos audífonos de comunicación algo típico de los guardaespaldas. Hola Yaoyorozu-san. Saludó Izuku con una sonrisa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Preguntó la Oji Onix. Vamos a comer algo, dijo ella. Izuku se sorprendió, su mano derecha fue agarrada de repente, pero le sorprendió más que Momo dirigiera sus manos entre sus pechos, como siquiera estuviera más cerca de él. Claro, las miradas curiosas de la gente no pasó desapercibida, él se puso más nerviosa, casi convertía su rostro de otro color que no sea el suyo, los murmullos de los civiles era algo que aún no se acostumbra cuando estaba con una chica, hermosa, sí claro hermosa, pero él no era nada bello, solo tenía ideales fuertes, solamente eso. Miró a Yaoyorozu mientras ella lo guiaba al lugar, se veía tan feliz, algo que pocas veces vio en su línea temporal, sin darse cuenta sonrió por instinto, le encantaba ver esa sonrisa de Momo por primera vez. ¿Estás seguras que fue buena idea? Preguntó Izuku transpirando por la falta de aire. Por supuesto. Dijo Momo con una gran sonrisa, sus ojos brillaban como nunca. Odio tener guardaespaldas, yo quiero ser una heroína, no siempre dependeré de guardaespaldas, debo ser suficientemente fuerte para sobresalir. Cada palabra lo decía con una determinación, con algo que realmente sentía que viviera. Te ves linda cuando hablas así. Yaoyorozu abrió sus ojos, sus palabras pronto su actitud cambió, la temieses la inundó, pero su mano jugaba con su cabello queriendo procesar esas palabras con vergüenza. ¿Soy linda? Preguntó ella. Sí. La respuesta la dejó en seco, sus mejillas comenzaron a tornarse en un color rojo casi como una flor. Ella sonreía a oír eso. Es linda, ella es linda para Izuku, para ese chico enfrente suyo es lindo. Leer tantas novelas de romance fue uno de sus grandes pasatiempos, pero muy profundo de ella quería vivir eso. Un caballero de elegante armadura vaya a su rescate en una de las torres del castigo embrujada. Se podía decir que soñaba mucho, pero no era nada malo soñar. Yaoyorozu-san, ¿estás bien? Preguntó Izuku. Momo salió de sus pensamientos y observó a Izuku con detenimiento, no sabía qué le pasaba, pero esa mirada preocupada lo hacía ver lindo, más lindo que un simple peluche. Ella se movió rápido de su sitio, tomó la mano de Izuku, sin pensarlo dos veces y se dirigieron hacia un pequeño puesto de comida o más bien una cafetería. Kendo se sentía rara después recordar lo que había sucedido hace unas horas, se sentía tan avergonzada que solo recordar cómo ella le lavaba la espalda a Izuku era excitante. ¿En qué demonios estaba pensando? Sí claro, como si nunca hubiera soñado eso, suspiró queriendo pensar en otra cosa. Sus pensamientos aún seguían ahí, como Izuku la tomaba de las manos con una suavidad y cierta tranquilidad. El vapor cubría sus cuerpos por completo, pero esa mirada tranquila de Izuku la hacía sentir muchas emociones en su interior, incluso su corazón aceleraba a 1000 por hora. ¿Por qué? Ella murmuró entre la almohada, ¿por qué sigo pensando en eso? Sí, claro, como si ella no quisiera, ¿acaso estoy enamorada de él? Se preguntó bajando unos centímetros de la almohada para ver el techo, ¿no, o sí? Era una pregunta que ella debía descubrir, después de todo su familia lo quería, sus hermanos preguntaban cada vez que la veía. Si la volvería a visitarlos, si ese chico de cabellera verdosa se ganó a su familia sin mucho esfuerzo, todo esto sucedió tan repentino que no sé qué hacer, o si sabía el problema era dar un paso al frente y solucionar todo esto. Hermana mayor. El grito de esos dos traviesos llegó a su habitación, sin darse un respiro ambos saltaron a su cama. Oigan. ¿Cuántas veces le dije que no hicieran eso? Ella le preguntó sin recibir una respuesta. ¿Cuándo vuelve Midoriyami-san? Si esa pregunta volvió a invadir a Kendo con eso, suspiró, lo único que podía era. Muy pronto, lo dijo con una sonrisa. Momo veía a Izuku medio impaciente, ¿acaso estaba preocupado? ¿Por qué? Ella vio como el chico notaba su mirada en él, notó cómo le sonreía como siempre con esa sonrisa tan gentil y tan bondadosa. ¿Sucede algo?
Preguntó Izuku. No, en realidad, ella tomó con esa elegancia la taza de café que le dieron, tomó un sorbo, en su rostro se dibujó una sonrisa cálida. ¿Esa esencia era toda su felicidad, o solo una parte? Miró a Izuku, quien le sonreía. Ella se puso nerviosa y un rubor se colocó en sus mejillas. ¿Qué sucede?, preguntó ella. No llevamos mucho tiempo conociéndonos, dijo Izuku, algo obvio, pero me encanta esa sonrisa que mostraste hace un segundo. El color de la piel de Momo cambió drásticamente, se había tornado en un rojo carmesí como si fuera de sangre. El río ligeramente. Estas actitudes tan simples, pero bellas de Momo lo hacían sonreír cada vez que podía. Eso lo vio ella, hizo un leve puchero. ¿Acaso se burlaba de ella? Tal vez, pero no lo dejaría pasar en esta ocasión. Sacudió sus dos manos hacia ella, deseando que el aire frío de la cafetería calmara sus nervios y claro que desapareciera ese rubor. Miró a Izuku por tercera vez consecutiva y como siempre estaba tranquilo, como si esto no le afectara en absoluto. Ella necesitaba contraatacar de una forma u otra, deseaba verlo nervioso, lo deseaba tanto que lo único que pensó fue en pensamientos sucios. Ella agitó su cabeza a un lado a otro, que esos pensamientos desaparecieran de su mente. Nuevamente y por cuarta o quinta vez suspiró. Este chico cada vez la tenía contra la pared. No conocía nada de este sujeto, un término no agradable para alguien que conoces, aún así deseaba conocerlo. Ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio. En una heladería donde ella estaba sola comiendo un helado y él llegaba a darle un poco de compañía, aunque fue poca, eso la hizo sentir muy feliz. Entonces, Midoriya-san, ¿por qué deseas ser un héroe?, la pregunta ni ella se lo esperaba. Notó como Izuku dejaba a un lado su taza de café, se veía tenso, casi nervioso por esa pregunta. ¿Acaso preguntó algo fuerte? No, ¿era su imaginación? Tampoco. La verdad, él dio un suspirón sin saber que lo contenía. Miró a Momo con esa sonrisa característica suya. Quiero dar esperanza a los que más sufren, quiero y deseo ser el mejor héroe de todos los tiempos, necesito darle confianza a esos niños que piensan que sus quirks son de villanos, quiero darle esperanza a los Kirkles, que incluso sin poseer uno ellos también pueden ser grandes héroes. No sabía qué pasaba, pero esa sonrisa de Izuku la tranquilizaba como cierta figura musculosa. Eres todo un caso, Midoriya-san, ella murmuró para sí misma. Espero ver eso. Ella le sonrió. El movimiento en sus manos era tenso. Con un gran esfuerzo, miró con cuidado la tela bien amarrada por las esquinas de su cama. ¿En qué momento llegó aquí? Apenas había llegado y en un solo instante se encontraba en su cama amarrado como una perra. Bueno, no como tal, pero sí, digamos que sí. Izuku no podía zafarse y claro, miró a su acosador, o más bien a su inquilino, ahí encima suyo con su ropa holgada cubriendo su gran figura atractiva. Su cabello estaba suelto, le llegaba hasta la espalda, sus dos mechones cubriendo sus ojos amarillos claros. Su sonrisa dejaba mostrar los colmillos de sus dientes. Esto no tenía una buena pinta. Tu castigo llegó, Izuku-kun, dijo su inquilina gateando encima suyo. Esto es por lo de la mañana. Su rostro llegó a su cuello y, sin pedir permiso, mordió su cuello con fuerza, comenzó a succionar la sangre que salía de él. Sintió como ella se separó unos centímetros de su cuello, y esto por dejarme sola mucho tiempo. Lo volvió a morder y esta vez con más fuerza. Izuku gimió, no de placer, más bien de dolor. Toga-chan, gimió entre dolor. Estás siendo muy brusca. Sus reclamos no fueron escucharlos por su amiga, quien seguía succionando su sangre. Toga dio un grito más fuerte a sentir los colmillos de la rubia clavarse más en su cuello. Él cometió un error y lo sabía. Toga-chan. La inquilina se separó del cuello de Izuku. Transpiraba fuerte. Tener una sesión de este estilo le encanta. Izuku miró cómo Himiko se sentaba en su pecho. Observó cómo se relamía los labios por la sangre que quedaba en ella. Su respiración era agitada, se sentía cansado después de una noche larga, pero al parecer iba a ser más larga de lo que pensaba. Himiko vio el rostro de su salvador, se veía excitado. ¿Acaso era masoquista? Si así fuera, tal vez ella se iba a divertir más de lo que imagina. Claro, como si no le hubiera clavado sus colmillos más fuertes. Toga se recostó en el pecho de Izuku, quien aún estaba recuperando el aire. Sintió como su corazón latía con gran velocidad. Eso la hizo sonreír. Utilizando su dedo anular comenzó a dar vueltas en el pecho de Izuku, queriendo sentir lo fuerte que estaban sus músculos bien trabajados. Esta noche no dormiremos, murmuró, algo que Izuku esperaba. Claro, se lo merecía. Toga-chan, debo descansar, dijo Izuku. Claro que sí, campeón, pero aún estás castigado. Toga volvió a subir a su cuello, pero esta vez a su lado izquierdo olió la fragancia de su salvador y eso le encantó. ¿Qué olor tan bueno? Saltó unas resistas. Espero que no te desmayes.
Izuku gruñó entre sus dientes, cada succión era más fuerte que antes y estaba claro que iba a dormir esta noche. La menor de las Yaoyorozu sonrió recostada en su cama, aún tenía puesto su vestido rojo, su cabello ya suelto cubría su cama por completo, se veía tan feliz que ni siquiera el regaño de sus padres le afectó. La noche del día de hoy fue estupenda, casi como sus sueños infantiles, o sus libros de romance juvenil que leía. ¿Con que así se siente estar enamorada? Murmuró para sí misma. Espera que... ¿Ella enamorada? ¿De Izuku? Imposible, eso no era cierto, ¿verdad? Lao Hionix le llegó una imaginación de ella y Izuku bailando en su noche de bodas. Ella sonrió instintivamente. Claro, era imposible estar enamorada de alguien con quien te imaginas una boda. ¿Sí lo estoy? Se preguntó cubriendo su rostro con una almohada. Demonios, por supuesto que lo estoy. Melissa nuevamente se veía preocupada y ahora por la misma persona, suspiró de resignación. Sabía que no podía cambiar la mentalidad de Toga de un día a otro, claro, como si fuera fácil hacerlo. ¿Qué debía hacer? ¿Meterse en su asunto o no hacer nada? Pero si no hacía algo, posiblemente su amado iba a morir de una forma horrible o posiblemente de falta de nutrientes. Notó como su querido Midori ya tenía una bufanda cubriendo su cuello queriendo ocultar algo y de igual forma sus manos estaban cubiertas por unos guantes negros. Creía que era por el frío, pero estaban en verano. ¿Realmente tenía frío? ¿O pasó algo en la noche con Toga? Conociendo eso ya se imaginaba todo lo que sucedió anoche. Miró de reojo a Yaoyorozu, se veían feliz, lo supo cuando ella llegó con una gran sonrisa. Buenos días Midoriya-san, saludó Momo con una sonrisa al peliverde, quien le devolvió la sonrisa. ¿Tienes frío? Ella se vio preocupada. Un poco, él rió tímidamente. Buenos días Melissa, él volteó a verla, ella saludó con su mano. Espero que te has divertido mucho anoche, él susurró a Momo, quien solo asintió con alegría. Por supuesto, me la pasé muy bien anoche, ella devolvió el susurro para que solo Izuku lo oyera. Melissa los observó, no pudo oír nada, pero vio la sorpresa de Hiro, quien los miró con sorpresa a ellos dos. Se le colocó un rubor en sus mejillas. Ella pensó, ¿algo indebido acaso? ¿O solo era su imaginación? No conocía del todo a Hiro, pero se veía una chica bastante tímida en temas de relaciones. Cada vez que su compañero pervertido habla de cosas indebidas, ella se ponía nerviosa, o es lo que pensaba. Miró a Izuku y Momo, esta última estaba sonriendo por poder prácticas con Izuku, bastante feliz a decir verdad. Claro, esto era celoso. Suspiró otra vez, no sabía cuántos suspiros había dado este mes, pero era obvio que habían sido demasiados. Midoriya, ¿por qué estás cubierto? Preguntó la rubia. Oh, bueno, tengo un poco de frío, él dijo en su defensa con cierta timidez. ¿En verano? Ella cuestionó frunciendo un ceño. Quítate la bufanda, ella exigió. No, él dijo, creo que debemos tener un límite. ¿Un límite? Si ella lo había fulminado con su mirada. Quítate la bufanda, volvió a exigir nuevamente. Melissa-san, no creo que sea lo correcto. Yaoyorozu salió a la defensiva. Pero fue silenciada por la mirada seria de la rubia, algo que la hizo poner tensa. Guarden silencio. Aizawa entró con una cara molesta, sus ojeras como siempre lo hacían ver temible. Se acerca una nueva batalla. Nos atacan los villanos otra vez. El chico de cabellera púrpura tembló, no se cansan. Se acerca el festival deportivo. Aizawa encendió una pantalla detrás de él. Como sabrán, cada año se celebra este festival para que los héroes los vean. Aizawa miró a sus estudiantes. Como sabrán, las pasantías se llevan a cabo a través de los héroes. Muchos querrán tenerlos en sus agencias, o ustedes mismos pueden crear su propia agencia. Suspiro, tendrán 2 semanas para poder entrenar y pelear por el primer lugar. Quítate la bufanda. Melissa tenía la bufanda entre sus manos, queriendo quitarle la bufanda al pecoso. No te lo diré de nuevo. Melissa, cálmate. Izuku contuvo su bufanda en su cuello, se moría de calor, pero no quería que vieran sus buenos. Sabrán que. Mírate, te estás muriendo de calor. Ella lo había notado hace unas horas. Tío Mig, dile algo. Melissa volteó a ver a Toshinori, quien vio todo esto, con una sonrisa casi divertido por esta escena. Mig, dígale que no puede obligarme. ¿Qué carajos dijiste? Toshinori se levantó y caminó hacia afuera. Conocía el enojo de las mujeres. No quería pasar por eso nuevamente. Su única salida fue irse de ese sitio mientras se calmaba todo. Ambos adolescentes vieron su acto. Uno suspiró por lo cobarde que era su maestro, pero otra miró con una sonrisa nada agradable. Tomó desprevenido a Izuku y le arrebató la bufanda. Sus ojos notaron 8 marcas de mordedura en cada lado del cuello. Vio como el peliverde se cubría nuevamente con la bufanda. No es nada, contestó, no debes preocuparte. ¿No preocuparme?
Ella le preguntó, mírate ahora eres un desastre con trabajos puedes mantenerte de pie, la rupia la señaló de pies a cabeza como si su físico tuviera algo que ver, o más bien si tiene algo que ver, mira Midoriya-kun, no me importa si ella necesita sangre, pero debes controlar esa situación, pero ya, Melissa suspiró otra vez y por 10ª vez del día, vine aquí a ser un héroe no ser una niñera, en cierto punto tenía razón ella vino a ser una heroína no a cuidar a uno. Tienes razón, murmuró Izuku, deberías preocuparte por tus problemas, Izuku le sonrió, te prometo que no te causaré más problemas. Algo dentro de ella le hizo sentirse mal no sabía qué era, pero algo le pasó dentro de ella. Negó suavemente y dio unos pasos hacia Izuku con una calma, no sabía qué hacía, pero se dejaba guiar por su corazón, tomó su mano con calma deseando que no fuera negada por Izuku. No es eso, comentó ella, me seguirás preocupando mucho, Melissa miró a la Esmeralda con una sonrisa. Izuku sintió su corazón latir rápido esos ojos de color azul reflejaban una calidez una esencia, que no podía explicar tomó con calma de Melissa su mano era suave casi como si estuviera tocando un pétalo, no, era otra cosa una esencia diferente algo que no tenía explicación, algo más que un simple toque de amistad más. Yo estoy aquí. El héroe flacucho entró con una sonrisa de ojos, ¿qué les pasa? Miro a los dos jóvenes que se veían nervioso, casi como si hubiera pasado algo entre ellos dos, antes de interrumpidos. All Might no debería entrar, así como si nada, comentó Izuku ocultando su rubor con la bufanda. Arruinó todo, Melissa lo fulminó con la mirada, ¿qué sucede tío Might? Preguntó Melissa queriendo fingir su molestia, pero un tic en su ceja la traicionó. Está molesta, fue lo que pensó para señalar el sofá, primero que nada, pueden tomar asiento, ambos adolescentes tomaron asiento, claro dejando un espacio entre sí, como verán el festival deportivo está cerca, dijo con una sonrisa, no obstante, cambió a un tono serio, ustedes dos tendrán que dar lo mejor de sí, dijo señalando a cada individuo, tendrán que quedar en primer y segundo lugar, los dos se sorprendieron por la exigencia que daba su maestro, sobre todo tu joven Midoriya, la mirada seria hacia Izuku no lo sorprendió como debía, más bien estaba esperando algo así, ya tienes un mejor control de tu Kirk y ahora te impido que lo utilices en el festival deportivo hasta la segunda ronda, esto sorprendió a Melissa sabía que su tío era exigente con ella, pero no estaba que llegara a tal punto de prohibir utilizar el Kirk, ¿crees lograrlo joven Midoriya? Melissa quiso salir a la defensiva, diciendo que era una locura hacer eso, pero notó la sonrisa de Izuku. O me está haciendo llegar a mi límite All Might, el río entre sus dientes, por supuesto que lo lograré. No sabía qué estaba sucediendo, pero el aura de ambos era bastante seria casi imponente por la seriedad del asunto. Muy bien, él dio una gran sonrisa, eso me gusta joven Midoriya, él aplaudió lento, bien ya se pueden retirar, recuerden entrenar muy bien para lo que se viene, Melissa fue la primera en irse, bien joven Midoriya hoy que conseguiste un Kirk diferente, dijo su maestro, ¿me quieres contar? Izuku no sabía cómo comenzar, más bien sí sabía, pero no tenía las palabras adecuadas para hacer eso. Realmente no sé cómo explicarlo, dijo Izuku, realmente es extraño saber que no tengo los mismos antecesores del One for All, Yagi sabía que su estudiante y heredero de su poder, no sabía qué pasó en realidad con el One for All, descubrió el kit de recuperación y curación, puedo curar a todas las personas, pero el dolor se me puede transferir aún no descubro cómo activar la recuperación, me pregunto si tendré que llegar a tal punto de lastimarme para activarlo. Toshinori sonrió esta faceta de su alumno le encantaba demasiado, aunque hablaba mucho entre sus murmullos era algo que nunca cambió cuando el fallo en acabar con All for One, en camino era su felicidad saber que Midoriya aún era el mismo de siempre. Joven. Midoriya-san. Ya vámonos. Melissa entró de golpe a la sala de descanso, tenemos que entrenar. Sin mucho aviso tomó el brazo de Izuku y lo llevó jalando hacia el gimnasio para seguir entrenando su poder, aún debes ayudarme a entrenar con mi Kirk. Toshinori sonrió esto era muy divertido. Buena suerte ambos, murmuró. Momo estaba feliz había oído los rumores que Izuku estaba entrenando con alguien en el gimnasio, ella se dirigió rápido hacia el lugar, durante su llegada escuchó el ruido de los golpes y fritos de pelea, era como si fuera una batalla campal. Respiró hondo agarró la puerta de la manija y la abrió sus ojos se sorprendieron a notar dos rayos uno de color verde esmeralda y otro de color amarillo fuerte, no podía notarlo por la velocidad de aquellos dos rayos que se movían a gran velocidad. El estruendo y los golpes chocando entre sí causaban una leve ráfaga de aire que llegaba a agitarle su cabello.
Miro como los rayos se separan unos metros, y ahí observo con claridad Melissa era el rayo amarillo, se veía cansada, su respiración era pesada, tenía marcas de golpes pequeños en su rostro y sus ojos mostraban una gran determinación en seguir peleando. Por otro lado, Izuku se veía tranquilo, no estaba compartiendo el mismo cansancio de Melissa, se notaba por no ver ni un rasguño en su cuerpo, pero lo más curioso que ella notó era, esa bufanda que tenía en su cuello, ¿acaso no tenía calor? No me rendiré. El grito de Melissa la interrumpió en sus pensamientos, observó cómo el rayo amarillo se dirigía hacia Izuku, quien no se inmutó. Y en un solo movimiento Izuku desvió el golpe a un lado con una facilidad, y colocó sus pies para que la rubia se tropezara y cayera al piso. Vio que se quería levantar rápido y continuar la pelea, pero el Oji Esmeralda la detuvo, sentándose en su espalda dándole el triunfo. Impresionante Midoriya-san. Yaoyorozu había roto toda su elegancia a correr hacia Izuku, quien se sorprendió a verla. Yaoyorozu-san, ¿qué haces aquí? Tu percepción fue muy rápida, no solo es tus reflejos y analizar la situación te dio la victoria. Momo sonrió con orgullo a su enamoramiento, estaba claro que una de sus fascinaciones era el análisis de pelea, aunque lo ocultaba muy bien para los demás. Izuku se avergonzó de tantos elogios que su mente comenzaba a dar vueltas sin darse cuenta. Melissa hizo un puchero, aún seguía en el piso, mientras Izuku estaba encima suyo, esto ya era molesto. ¿Puedes quitarte de encima mío?, preguntó Melissa con un tono molesto. Izuku se levantó, pero chocó con Momo, quien se tropezó. Por ese instinto de ayuda tomó su mano llevando a la caída, tomó por la cintura a la Oji Onix y le dio una vuelta, él recibiendo el golpe del piso en su espada. Esta escena no era del agrado de Melissa, ella hizo más fuerte su molestia fulminado a Izuku con esa mirada, tomó a la azabache con fuerza para levantarla apartándola de Izuku. Bien, Yaoyorozu-san, ¿qué haces aquí?, ella preguntó con una sonrisa molesta. La quiso ocultar, pero su mirada decía otra cosa. Oh, vine a pedirle ayuda a Midoriya-san. Ella le sonrió, aunque la sonrisa de ojos no le ayudaba demasiado. ¿Hay algún problema?, la preguntó. Tenía veneno en las palabras. Sí, claro, mucho veneno, Shiel-san, sí, bastante veneno. Oye, Yaoyorozu-san, me tengo que ir, nos vemos luego. Como una rata cobarde huyó sin decir mucho, era fuerte, súper fuerte, pero les tenía a unas simples mujeres, era obvio que se moría del miedo. Ambas adolescentes se miraron, una se incorporó rápido viendo desde abajo a la azabache, dando claro ejemplo su estatura que daban, pero otra le empujó sus pechos, mostrando quién tenía más proporción entre ellas dos. Un rayo de pelea se encendió, sus ojos conectaban rápido y eso simplemente significa algo. Así es la pelea por quien tiene a ese hombre a su lado. Izuku suspiró, su cuello le dolía bastante, se sobó con cuidado, sentir aquel dolor no era de su gusto ni será. Toga fue muy agresiva anoche, murmuró. Hola Midoriya-kun. Izuku tembló por el golpe que recibió en su muñeca, su cuello no era el único lugar que le dolía, miró quién fue la causante de su dolor, y lo único que vio fue la vestimenta de las chicas flotando. Él sonrió con delicadeza, sabía quién era. Hola Agakure-san, saludo, ¿qué se te ofrece?, preguntó. Nada en especial, Camino, tenía sus manos cruzadas por su espalda y camina con una tranquilidad. Te vi y quería saludarte, ¿por qué estás abrigada siendo verano?, ella preguntó. Sí, la misma pregunta del día. Me dio frío, él se rascó la nuca con vergüenza. Siempre me he preguntado algo. Agakure se colocó enfrente suya observándolo detenidamente. Tú tienes varios quirks, así como Todoroki-kun. Izuku rió ligeramente. ¿Acaso ya estaba sospechando? No era muy rápido para que pudiera sospechar. Bueno, mi quirk me otorga una super fuerza y velocidad descomunal, y al parecer evolucionó para que pudiera recuperar y sanar a las personas. Él contestó dando 2 pasos atrás. ¿Sanar? Entonces evolucionó bastante, ¿no?, preguntó ella. Ese sí, Izuku no tenía escapatoria para esto, sus nervios estaban al 100. Oh, Deku-kun, Uraraka por primera vez hace su aparición. ¿Dónde estabas? Aizawa-sensei te está buscando, dijo mientras caminaba hacia los adolescentes. Agakure-chan, Mina-chan te busca. Bueno, Midoriya-kun, nos vemos pronto, dijo para irse del lugar. ¿De qué hablaban?, preguntó Ochako. De nada importante, dijo. Vamos con Aizawa-sensei. Fin del capítulo.